amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Ni Cara Ni Escudo. Yo espero que hayan disfrutado los episodios anteriores. Ya vamos bien adentro en estas sesiones que por lo menos a mí me han ayudado un montón. Yo espero que a todos ustedes también. Ya estamos en el episodio 4. Hoy yo tengo el honor de tener un invitado de lujo, un máster en finanzas, literalmente, 26 años trabajando en finanzas, en la superintendencia de bancos, con estudios múltiples en otros lugares del país. La verdad es que es alguien a quien yo admiro mucho y tengo la dicha de que es mi papá. Así que hoy les quiero presentar a Moisés Dardón. Bienvenido. Muchas gracias, hijo. Es realmente una invitación muy importante, muy interesante. Creo que tenemos mucho que conversar, que nos va a ir ilustrando cómo debe ser el manejo de las finanzas. Buenísimo. Yo quiero arrancar y me gustaría que toquemos un tema. Hace un par de semanas te llamé porque recibí una llamada del banco, ¿va? Y la llamada del banco básicamente fue: mire, por su buen desempeño en nuestras tarjetas de débito, queremos... No, ¿cómo fue? Es más como se ha hecho acreedor, ¿verdad? Lo hacen a uno como que es ganador de una pretarjeta de crédito. Lo único que tiene que hacer es decirme sí ahorita y se la mandamos mañana, ¿verdad? Y bueno, y tiene todos estos beneficios y tal. Yo nunca... De hecho, al día de hoy no tengo una tarjeta de crédito. Y pues, conociendo tu experiencia en finanzas, decidí llamarte porque creo que vale la pena tocar este tema. Y no solo por mí, sino porque muchos de mis amigos estamos en ese dilema. Bueno, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? Quizás eso es lo primero. Y si es buena o no, ¿verdad? Porque podríamos arrancar con cómo funciona y después como que qué beneficios trae. ¿Vos cómo lo ves? Yo creo, hijo, que la tarjeta de crédito es un producto que está en el mercado y que puede ser usado. La verdad que la tarjeta de crédito tiene dos funciones importantes y hay que diferenciarlas claramente a efecto de que yo pueda utilizarla adecuadamente. Uno de esos es como medio de pago y el otro es crédito. A ver, como medio de pago es yo querer comprar algo, ¿así? Como medio de pago es similar a un billete, ¿okay? O a un cheque con el que pagas cualquier compra de un servicio o un activo o un bien que querés. Okay. Ese es como medio de pago. Okay. Y el otro es como crédito, que es realmente lo que le da su nombre, tarjeta de crédito. Okay. Tenemos que entender que ese no es dinero nuestro, que es dinero de alguien que nos lo está prestando para usar, para comprar un beneficio. Una vez identificado esas dos grandes funciones, tenemos que saber cómo usarlas. Y creo que ahí está el detalle de la tarjeta de crédito. Sí. Como medio de pago, como te decía, es similar a un cheque, al dinero en efectivo, es para adquirir y comprar servicios. En ese punto, el banco nos regala un mes de beneficio en el cual, si yo la utilizo, no pago intereses. Okay. Si yo, al final de ese periodo, pago inmediatamente el uso que le di a la tarjeta de crédito. Okay. Eso ya es un beneficio si se ve desde la perspectiva financiera. Digamos que técnicamente no estoy usando mi dinero para gastar. Exacto. ¿Verdad? Sí, okay. Claramente sí tenés que saber que necesitas el dinero que no gastaste al final del periodo. Va. Los beneficios que tenés de eso es el financiamiento gratis de ese mes, algunos puntos que después puedes canjear por algunos premios que ofrecen y eso tampoco se ve mal. Claramente en ese aspecto hay que tener en cuenta lo que yo necesito para utilizar ese producto. Una de esas características es el autocontrol. Eso implica que yo tengo que tener la seguridad de que voy a poder pagar a fin de mes el consumo que hice con la tarjeta. Okay. Por lo tanto, es con un interés de ganar beneficios o puntos. En algún momento también las cuotas sin intereses, ¿verdad?, que ofrecen, pues es viable si yo estoy pagando como debe ser y entonces me beneficio. Pero ¿qué datos debo tener yo en cuenta? Por ejemplo, el beneficio. Si es un beneficio real porque yo tengo además que pagar membresía por esa tarjeta y seguro por esa tarjeta. Okay. Como consecuencia de eso, los puntos que yo voy a ganar deberían de tener un beneficio. Pero eso puede ser válido. El seguro es casi imprescindible. Porque si yo no pago el seguro, con un efecto de clonación o robo, yo podría perder todos esos beneficios. Okay. El otro tema es el autocontrol, que yo te decía, es saber con claridad que ese dinero no es mío y que si no lo pago va a repercutir en intereses muy fuertes. Ahí quisiera detenerme porque decís intereses muy fuertes, pero cuando uno va al banco o a mí cuando me lo ofrecieron, no, o sea, no parecen intereses muy fuertes. ¿Cómo podría yo comparar contra otra cosa y saber, bueno, si es mucho interés esto o es poco interés esto? ¿Hay algo otro como...? Es muy fácil realmente de identificar eso y me gustaría explicar las razones de por qué pasa eso.
Un caso muy particular, digamos, es los créditos de vivienda. Okay. Cuando te vas a querer adquirir una casa, la tasa de interés más o menos es del 8% para abajo. Encuentras de 6, de 7, de 5. Incluso ahora con un programa que está lanzando el gobierno puedes encontrar hasta una tasa de interés 4%. ¿Cuánto crees que es la tasa de la tarjeta de crédito? Pues me imagino que es mayor. 48%. Es significativamente mayor. Okay. Entonces eso implica, digamos, que tenés que tener conciencia de el costo que eso representa, el uso de ese financiamiento. En ese sentido, cuando yo voy a comprar, la primera evaluación que debo hacer es para qué voy a comprar eso y cuál es mi mejor opción. De financiamiento. De financiamiento, si es un tema de financiamiento, Okay. o si es un tema de deseo. Y si yo puedo prolongar, digamos, ese deseo, y entonces hago un sistema de ahorro para adquirir ese producto cuando yo lo quiero y cuando yo lo necesito sin haber usado financiamiento. Okay. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente, digamos, que el tema del autocontrol. El segundo aspecto que te decía es el uso de la tarjeta como crédito. Y en ese sentido hay que tener en cuenta los beneficios que podrían ser los mismos que tenés como medio de pago, pero adicionalmente la posibilidad de hacerlo de forma inmediata. Es decir, yo tengo la tarjeta y cuando tengo una necesidad, pues corro la tarjeta. El tema es que cuando eso sucede, a veces el uso es impulsivo y tiene que ver con la penetración que los medios puedan hacernos en cuanto a publicidad y una serie de cosas que hagan que nosotros queramos tener hoy lo que podemos adquirir de forma más barata en el largo plazo. Sí, pues digamos que básicamente la tarjeta como un medio de pago, si lo entiendo bien y me puedes corregir, es si lo utilizo como un medio de pago y tengo autocontrol, ¿verdad? Puedo pagar a fin de mes conociendo que el día después de mi corte me van a cobrar 48% de los intereses, digamos, o X, la tasa que uno encuentre. Y 3, tenga la capacidad momentánea de adquirirlo. Suena bien. Ahora bien, del otro lado es lo que me estabas diciendo ahora de qué sucede cuando la tarjeta de crédito es de uso impulsivo. Ahí ya no podría... Bueno, ya no sería una buena opción. Así, más o menos, ¿verdad? El crédito en general es una herramienta que lo que hace es que pone en contacto a las personas que tienen ahorros o dinero excedente de su generación de negocios o trabajo y a las personas que tienen necesidad de usar el financiamiento. Realmente el financiamiento lo que genera es desarrollo, genera empresas, O sea, el crédito en general no es una mala herramienta desde un punto de vista financiero. Okay. El usuario del crédito lo que tiene que tener claridad es para qué quiero yo mi crédito y buscar la mejor opción. Por ejemplo, y voy a ir haciendo una comparación. Los créditos empresariales, lo que le dan los bancos a las empresas, la tasa de interés oscila ahí por el 8%, 9%, dependiendo del tipo de crédito, si es un crédito mayor a 5 millones, menor a 5 millones. Se eleva un poquito cuando es microcrédito. El crédito de las hipotecas para casas, como te digo, es 8%, 7%. Y los créditos de consumo oscilan ahí por el 24%. Ahí están clasificados los de la tarjeta y los de la tarjeta son 48%. Entonces, si yo no necesito un crédito para consumo, sino para empresa, yo tengo acceso a una tasa más favorable. Sí, pues. Entonces, ¿por qué voy a usar la tarjeta? Ese es el tema de empresas. O sea, digamos que podrías ir a un banco a pedir un crédito crédito exacto. financiero, digamos, para una empresa en vez de sacar una tarjeta. Exacto. Okay. Y lo mismo aplica para personas. Quizás es un poquito más difícil y ahí depende de la capacidad de pago y otros elementos que tome en cuenta el banco. Pero el banco puede tener productos para la compra de un vehículo. De hecho, la tasa de interés de un vehículo debería de ser menor y no usar la tarjeta de crédito como para hacer pagos para un vehículo. Entonces, yo necesito saber para qué quiero el crédito y buscar el producto de financiamiento más útil. Lo otro es la temporabilidad. Yo necesito saber si eso lo necesito ahora o lo necesito en un año o en 2 años. Y en lugar de entrar a financiar, yo puedo ahorrar. Al final de cuentas, yo tampoco voy a poder gastarme ese dinero extra si yo hago un crédito, claro, porque voy a tener que estar pagando el crédito. En lugar de eso, lo voy a guardar, lo voy a acumular y al final de ese periodo yo adquiero el bien y servicio que quiero. Entonces, la temporabilidad. Hoy en día creo que hay un tema de publicidad y también de presión en redes sociales que pone nerviosos a los jóvenes y quieren tener hoy todo. Entonces, hoy quiero tener los mejores tenis, quiero tener el carro.
quiero tenerlo todo, y eso lo vuelve efectivamente más caro. Porque yo ahora no tengo los recursos, entonces necesito ir a un financiamiento, necesito, entre comillas, porque a veces no es una necesidad, sino que es un deseo, que es una cosa que hay que diferenciar. Y digamos, porque voy a ser bien honesto, digamos, ya siendo yo joven y escuchando la tarjeta de crédito, da miedo, ¿verdad? Porque es como, ok, tasas altísimas de interés, si pierdo el control por un momento por algo que yo quiero ahora y tal vez no tengo el dinero, pero lo podría tener en un año, pero lo quiero ahora por este tema de consumismo, etcétera, suena a que no es un buen negocio la tarjeta de crédito. Mi pregunta entonces viene a ¿por qué tanta gente la usa? El inconveniente que yo te decía es la necesidad creada de quererlo tener hoy. Y entonces hay muy poca vocación al ahorro. Realmente las personas jóvenes no tienen el estímulo de ahorrar. Y como te digo, el tema de ahorrar es agarrar una parte de mis ingresos y separarla. Lo mismo va a ser si usas el crédito. Claro, porque vas a tener que separar solo que tenés el bien hoy, pero un bien que muchas veces es el doble o el triple de caro. El doble a veces no es, por ejemplo, ahorita que viene el mundial te ofrecen una televisión, al contado cuesta un precio y al crédito cuesta otro, y ahí es evidente el doble precio, pero digamos que como que no importa aparentemente. Porque las cuotas mensuales son más pequeñas que pagarlo directamente. Exacto, pareciera que no, pero cuando lo haces, digamos, cuando notas, eso se pudo haber duplicado o triplicado, si tenés suerte. ¿Y a qué me refiero si tenés suerte? Digamos que lo compraste con una tarjeta de crédito y entonces ya sabes que es más caro, pero que lo vas a pagar por cuotas. Si no tenés el control o la capacidad de pago para hacer esos pagos que aparentemente tenías en su momento, entonces el tarjetaviente, el poseedor de la tarjeta, lo que hace es hacer el pago mínimo. Ese pago mínimo mensual muchas veces no alcanza para amortizar el capital. Tiempo, ahí necesito que me lo aterrices. Voy despacito. Ajá. Tenés un bien que te lo dieron, costaba 1,000 y te lo dan en 2,000 en 10 pagos. Para hacerlo fácil, eso significarían 100, 200 quetzales. 200 quetzales mensuales. Ok. Luego viene, digamos que la cuota está asociada a la tarjeta de crédito, tenés que hacer un pago mínimo, pero ese pago mínimo no alcanza para amortizar los 200 quetzales. Ya. Y eso lo que implica es que vas a hacer el pago mínimo y te lo aceptan, ¿verdad? No sé, me voy a imaginar que son 100 quetzales o 50 quetzales el pago mínimo y te lo aceptan, pero no estás amortizando. Claro. O sea, no solo, digamos, no logro pagar la televisión, sino que vengo acumulando la deuda de los meses anteriores. Exacto. Y sí, pues eso viene una bola de nieve. Triplica, se vuelve una bola de nieve y cuando lo ves en televisión pues no parece muy preocupante. Pero cuando sentís eso, lo vas a aplicar a una forma de vida y empezás a adquirir productos con esa necesidad de tenerlos hoy y se vuelven una espiral de por vida. Y realmente las personas llegan a un momento en que nunca pueden salir de su tarjeta de crédito. Pues, y se genera un problema muy serio. O generas una nueva tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito anterior. Imagínate, sí, pues. Y te sucede lo mismo. Ajá. Yo no entiendo por qué hay personas que tienen 7 tarjetas de crédito. A veces he conversado con algunos y dicen es que vamos a aprovechar los puntos. Ajá. Y pues ojalá y que lo logren hacer, pero realmente casi necesitarían un contador para que le lleve el control de las tarjetas de crédito si las está usando y hacer los pagos exactos. La verdad que yo recomendaría puntualmente, digamos, que si vas a tener una tarjeta de crédito, obviamente analizado tu fuente de recursos, tu capacidad de recursos, debería ser una tarjeta, 2 tarjetas a lo sumo, con preferencia al uso de la tarjeta de débito, que es tu dinero. Claro. Si no necesitas usar el crédito, no lo uses, usa tu propio beneficio. Si quieres sacarle puntos, si tienes ese autocontrol, eso dependerá un poquito de cómo vayas manejando tus finanzas y puedes hacerlo para beneficiarte de esos premios. Pero si no es así, si no tenés una gran fortaleza financiera que tiene que ver con conocimiento, pero también tiene que ver con dominio propio, autocontrol, usa tu tarjeta de débito, ahorra, crea una disciplina. Y luego ya decidido, ya una vez controlado ese sistema de finanzas, decidís para qué querés invertir y en qué. En tu casa, un activo. Hay un principio que creo que es importante platicarlo y es que hablar de tarjeta de crédito y hablar de deudas debería tener como principio el conocer lo mínimo de finanzas, que es lo que yo poseo, son mis bienes y derechos. Mi casa, mi carro, mi ropa, mis cosas. Y saber cuánto de eso es mío. Sí. Si yo debo lo que cargo puesto,
no es mío, se lo debo al centro comercial, se lo debo. Si yo tengo un carro y lo debo, se lo debo a la empresa que me lo dio. Ese no es mi patrimonio. Mi patrimonio es la diferencia entre lo que yo tengo y lo que debo. Claro. Y eso, una vez basado en que yo estoy aumentando mi patrimonio, entonces yo puedo pensar en crédito, puedo pensar en deuda. Si yo no tengo esa base, porque lastimosamente la gente a veces se crea unas burbujas porque supuestamente tiene carro y tiene casa. Y cuando uno se detiene y le hace un análisis, lo que tiene es cero. Sí, Debe más. Ajá. Debe una hipoteca, que quizás no es el total del bien, debe el carro, pero adicionalmente tiene otros flujos de fondos diarios que ha usado para comida, para vivienda, que le generan crédito a través de una tarjeta de crédito. Sí, pues. Entonces, cuando uno suma, tiene más deudas que bienes. Y eso es una ecuación que no cuadra, ¿verdad? ¿Sí? Insostenible, Ajá. insostenible, Va, punto y- de quiebra. Y por ejemplo, me queda claro y creo que lo voy a ir aterrizando de esta manera. Una tarjeta de crédito no es necesariamente mala. Digamos que todo depende de dos cosas, diría yo. El autocontrol y el autocontrol de saber usarla, saber pagarla. Y lo segundo, de que la prioridad sea construir un ahorro, ¿verdad? Digamos que ese sea... No caer, y creo que tener razón en que mi generación es como, bueno, si lo puedo tener ahora con un tarjetazo, ¿verdad? Hagámoslo y listo, pero creo que construir un ahorro. Entonces, básicamente, porque ahorita te metiste a otro que quisiera explorar, es la tarjeta de crédito. Créeme que yo me he preguntado si es buena o no y me queda claro. Creo que puedes aprovechar sus beneficios, ¿verdad? Si sabes usarla. Ahora bien, creo que también uno tiene que ser bastante honesto consigo mismo para decir, yo no tengo autocontrol de momento, no parece una buena opción, ¿verdad? Te voy a preguntar algo, porque me hablaste ahorita, lo último, hablábamos ya de deuda, ¿verdad? Digamos que es algo que viene después de un mal uso de una tarjeta. Y no solo de una tarjeta, hasta con falta de dinero y andar prestando uno puede incurrir en deuda. Te voy a preguntar dos cosas porque quisiera aterrizarlo. Digamos, ¿alguna vez tuviste una deuda controlada, por así decirlo, a nuestra edad, verdad? Y si sí, ¿cómo funciona? ¿Para qué la usaste? ¿Te sirvió o no al rato y todavía la estás pagando? O sea, algo por el estilo para decir yo, ok, perderle ese miedo a la deuda, ¿verdad? Yo tuve un ejemplo de mi mamá. Vos sabés, un poquito las condiciones económicas eran difíciles, digamos, y mi mamá adquirió su casa al principio y yo entendía que ella utilizó crédito. Yo lo sabía, aunque no sabía nada de crédito ni nada de finanzas. Cuando yo empecé a trabajar, que me vine a la ciudad, empecé con mi primer trabajo, yo ganaba 300 quetzales, les va a parecer impresionante, y con eso lograba sobrevivir. Pero nada más. Adicionalmente me gustaba el fútbol, como lo sabes, y jugué profesionalmente en tercera división un tiempo. Era un negocio redondo porque yo trabajaba acá y estudiaba acá y me pagaban solo por ir a jugar. Entonces, y me pagaban más que por lo que ganaba como contador, me pagaban 1000 quetzales en ese momento, me recuerdo yo. Pero yo empecé con los 300 quetzales. Cuando tuve ese ingreso adicional, yo me recordé de esa, digamos, intención de mi mamá de querer tener un bien. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar comprar algo y empecé a averiguar y adquirí un terreno. El terreno, recuerdo yo que costaba, yo sé, creo que como 40,000 quetzales o algo así, pero la cuota me alcanzaba. Realmente lo hice en una ignorancia muy grande, el adquirirlo. Yo me recuerdo que la tasa de interés era del 28%, Okay. cuando hoy te digo que las tasas son del Menos de 8%. Ajá. Claramente las tasas andaban por ahí, pero yo no sabía nada de finanzas. No sabía nada de finanzas. Entonces adquirí el bien y lo empecé a pagar. Empecé a ganar un poquito más, a veces por el trabajo, a veces por el fútbol. Y yo lo que hacía es que tomaba ese dinero extra y no me lo gastaba, sino que lo abonaba al terreno. Al final el terreno lo había adquirido a 20 años, ¿te imaginas esa deuda a 20 años? Y yo lo pagué en 3 o 4 años. ¿Qué es lo que yo aprendí? Aprendí el ahorro. El concepto de ahorro no en el sentido de que yo lo fuera a depositar a una cuenta de ahorro. Al final, como te digo, lo hacía en crédito. Pero el concepto que yo aprendí es no gastarme
todo lo que ganaba. Sí, porque, digamos, tenías un excedente en Tenía tu un salario excedente. que no un necesitabas excedente. para usar, o no lo necesitabas para sobrevivir, Exacto, pero en vez de gastarlo en cualquier otra cosa, lo invertiste en un terreno. exacto. Y, ok. Yo pude haber hecho algo diferente ahora que lo veo y en vez de eso dinero dárselo a la empresa, ahorrarlo. Y en algún momento hubiera tenido la misma posibilidad, solo que beneficiado porque no hubiera pagado intereses. Claro, y lo hacías al contado. Lo digamos. hacía al contado. Pero normalmente, digamos, uno digamos que piensa que no va a tener capacidad de ahorro porque uno se ve como el estado actual y no se ve en crecimiento. Y eso no debe ser. Un joven se debe ver en crecimiento y eso le permite pensar en ahorro. Y en lugar de decidir por una deuda, decidir por ahorrar. Yo puedo tener un emprendimiento hoy que me está generando apenas para sobrevivir, pero yo tengo que visionar que eso no va a ser para sobrevivir. Va a ser para generar riqueza y para poder adquirir los bienes que yo estoy diciendo. Entonces, el préstamo yo lo hice porque tenía la capacidad de pago. Un principio para una deuda es que tenés que separar tu diferencia de lo que ganás y lo que gastás en los gastos recurrentes. Si hay excedente, hay capacidad de pago. Hay algunos porcentajes que se manejan que dicen el 30% sobre ingresos o el 40% de ingresos. Eso te permite, digamos, pero yo no lo veo tanto así. Yo lo veo en la capacidad que a cada quien, porque depende de los ingresos, ¿verdad? Entonces, lo que me queda es la posibilidad que yo tengo de ahorrar. Ya. Puedes optar por dos cosas. El ahorro, como te lo estoy diciendo, que yo lo recomendaría, Ajá. pero ahí depende un poquito de la aversión al riesgo que cada quien tiene, ¿verdad? O una deuda Como inversión. para incrementar mi patrimonio. Claro. Cuando yo al final de pagar el terreno de la deuda me quedé con mi terreno. Sí. Cuando yo termino de pagar el viaje a Europa, ¿con qué me quedo? Sí. Con nada. Me puedo dar el viaje a Europa, pero no usar, ¿por qué usar la vía del crédito y no usar la vía del ahorro? Ok. ¿Verdad? Es como, mira, no hay cosas como claras, ¿verdad? Lo que hay es estímulo. Yo creo que hay deudas que valen la pena hacer y que generan patrimonio. Claro. Y ese sería el primer enfoque. Creo que también... Que básicamente, no sé si estoy en lo correcto, pero no lo llamaría deuda, sino más como una... A ver, sí es una deuda, pero invirtiendo en algo. Puede ser una casa, puede ser un terreno, puede ser un emprendimiento. Emprendimiento, ¿verdad? exacto. Ok. Sí, lo que uno tiene que... Y digamos, sí. tal vez la diferencia sería entonces que puedo tener mi ahorro y lo pongo a trabajar, por así decirlo, que en este caso, digamos, no sé qué pasó con el terreno. Yo asumo que lo vendiste años después, que creo que es así el caso. Ahí naciste, Ahí en construir la casa sobre ese terreno. Va. O sea, todo hace sentido ahora. O, por ejemplo, puedo utilizar una tarjeta de crédito para financiar el álbum del Mundial o una deuda para financiar el álbum del... Que al final, o sea, no es que eso se vaya a apreciar en un futuro y que al rato le puedo sacar un beneficio, ¿verdad? Entonces, quizá aterrizándolo para, como yo lo entendería o alguien universitario podría entenderlo, es una deuda no es mala, ¿verdad? Creo que de hecho trae beneficios si uno puede, lo que vos decías me gustó mucho, visualizarse a largo plazo, que digamos mis ingresos actuales no van a ser mis ingresos en 5 años, o no deberían, o en 10 años, o en 20 años, sino que, ok, no necesito ahorita cargar los mejores zapatos, ¿verdad? Y quedarme a cero. Sí puedo estar con unos normales, ahorrarlo, emprender algo y que eso me reditúe mucho más para que al rato y sí puedo adquirir esos zapatos, ¿verdad? Creo que es la diferencia entre una deuda sana y una deuda que me va a comer vivo, ¿verdad? La deuda es sana partiendo del análisis muy básico. Lo primero que debes establecer es si es necesidad o deseo. Si es necesidad y deseo, cambia el análisis. Si yo tengo una necesidad porque me es útil para el trabajo, yo puedo elegir, por ejemplo, si es un vehículo. Yo no necesito para trabajar, yo tal vez soy piloto. O viajo, digamos. O viajas, exacto. Pero si es por necesidad, ¿necesitas el carro último modelo? Depende de qué carro necesitas o incluso evaluar el transporte público, ¿verdad? Si es una necesidad. Si es un deseo, tener la capacidad de esperar un poco. De repente incluso si vas a comprar hoy un carro, vas a comprar un modelo 2000, 2010, depende de las circunstancias. Si te esperas un poco, de repente conseguís un modelo 2016, 2018 y quién no sabe si tu emprendimiento, tu trabajo, tu crecimiento te va a permitir un último modelo.
Entonces, a veces es un tema muy interno. El que debe manejarse primero es un deseo o es una necesidad y la evaluación. Y luego es el tipo de financiamiento. ¿Por qué si hay opciones en el mercado más baratas, vas a elegir la tarjeta de crédito? Al 48%. De repente, si es un tema de temporabilidad, de corto plazo, puedes usar la tarjeta para el consumo, sabiendo de que te va a costar más caro, pero que vos querés gozarlo ahora. Pero eso no debe rebasar tu capacidad de pago y debe estar lejos de tu capacidad de pago, de tal forma de que aún cuando haya una emergencia, podás atenderla sin dejar de atender como debe ser o como visualizaste el pago de la tarjeta de crédito. Okay. Yo creo que podemos ir, la verdad es que me ayuda un montón. Yo todavía ni había decidido si decir sí o no a la tarjeta. Creo que ahora tengo muchas más herramientas para decir sí o no. Yo espero que los jóvenes de mi edad también, porque en serio las llamadas de los bancos son insistentes. Yo quisiera aterrizarlo de esta manera. Las tarjetas de crédito, primero, no son malas, ¿verdad? Funcionan como un como un medio de pago si uno las sabe utilizar. Pero al mismo tiempo creo que tiene mucho que ver con autocontrol, con dominio propio, disciplina, el saber que trae muchos riesgos asociados que lo pueden volver a uno alguien con una deuda tremenda, ¿verdad? Y creo que conocemos un par de casos de personas que saco una tarjeta para pagar esa tarjeta y después no puedo ni con esa tarjeta, entonces saco otra y así nos vamos y es terrible, ¿verdad? Y por el otro lado, con el tema de la deuda, me queda claro que principalmente tenemos que buscar el ahorro. Creo que ese es el modelo esencial para alguien que... Porque vamos a ser honestos, hay un caso, por ejemplo, que mi primer trabajo, yo todavía vivía con ustedes, entonces mi salario sí excedía por mucho mis gastos, ¿verdad? Porque técnicamente yo comía de gratis, vivía de gratis, ¿verdad? Entonces tenía mucha capacidad para ahorrar, que al final yo fue lo que hice y creo que puedo contar un poquito. Yo ahorré muchísimo y siguiendo tu ejemplo, creo que lo platicamos, yo invertí en un bien inmueble, que ahora es donde vivo, y la deuda controlada es una inversión porque a tantos años, que todavía me falta, claro, voy a tener algo que me reditúa en un momento, ¿verdad? Entonces, creo que me queda claro que la deuda no es mala, las tarjetas no son malas, el usuario es el malo, ¿verdad? O sea, nosotros creo que somos los que tenemos que aterrizar un poquito el saber controlarnos, el conocernos, y yo diría que cualquier modelo que nosotros podamos agarrar es bueno. Uno, creo que con un conocimiento financiero básico, ¿verdad? Básicamente es no gastar más de lo que ingreso, ¿verdad? Y dos, es asesorarse. Y creo que para eso son estos videos, ¿verdad? Para poder asesorarnos. Entonces, te agradezco mucho, papá. Gracias porque no solo me ayudaste a mí, creo que ayudaste a un montón de chavos. Gracias, de verdad. No, te agradezco mucho. Yo creo que solo le agregaría un temita a lo que acabas de puntualizar perfectamente. Y es el costo. La tarjeta de crédito, si bien no es mala, es cara. El costo de la tarjeta de crédito, como te lo decía, comparado es del 50%, 48%, comparado con los créditos normales, digamos, de vivienda de 8% o los empresariales. Entonces, saber que sí es cara. La tarjeta de crédito, cuando pasas al tema de crédito, es cara. Yo creo que es nada más lo que le agregaría y recalcarte que tiene que hacerse uno autoestudio y sobre todo visualizarse en el futuro y no querer tener todo hoy, sino visualizarse y pensar que uno va a crecer y que va a tener la capacidad de adquirir un carro último modelo, de adquirir una casa, de tener una empresa que produzca y hasta una empresa que genere crédito. Es decir, uno ver en grande y darse los tiempos. Hay que disfrutarse la vida según los momentos. Yo me disfrutaba la vida con 300 quetzales y hoy me lo disfruto mucho después de todo lo que Dios me ha regalado. Así que creo que hay mucho camino por recorrer y conocer las finanzas es bueno. Buenísimo, buenísimo. Te agradezco mucho. Gracias por este espacio. Quedan más episodios de los que vamos a hablar. Entonces, amigos, yo creo que estamos por este episodio. Les agradecemos un montón que estén aquí con nosotros. Quédense porque todavía falta más. Así que nos despedimos. Gracias por estar aquí en Ni Cara Ni Escudo. Nos vemos la próxima semana.